el centro de masa es un promedio espacial de la distribución de masa que tiene un grupo de partículas o un cuerpo, ¿sí? Eso podremos pensarlo que es un punto del espacio que tiene en cuenta dónde están ubicadas cada parte de masa que compone a un cuerpo o cada partícula que forma un grupo de partículas, ¿sí? Entonces, como es un promedio, lo que tenemos que hacer es hacer una suma, ¿no? Como hacemos un promedio y una división por la cantidad total, ¿no? Pero en esa suma hay que tener en cuenta, es un promedio pesado en el sentido de que si tengo varias partículas y todas tienen masa distinta, tengo que tener en cuenta que eh, las más masivas, y sobre todo si esas masivas están muy lejos o no desde un sistema de referencia que establezco, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer yo cuando tengo un grupo de partículas o un cuerpo es establecer un sistema de referencia, ¿sí? Entonces ahí me pongo un eje X, un eje Y, y digo, bueno, este es mi eje Y, este es mi eje X, y yo a partir de ahí mido todo, ¿sí? Entonces digo, establezco mi cero, un cero arbitrario. Acá es de vuelta como el sistema de referencia que ya vimos siempre. Donde establezco mi cero es arbitrario, no importa. Lo que sí tengo que establecer es, bueno, si tengo un grupo de partículas, vamos a ver otro color. Por ejemplo, acá tengo una verde y tengo una roja acá. Bueno, tengo que saber la posición que ocupa cada una y también su masa, ¿sí? Entonces esto es la masa 2, esta es la masa 1. Tengo que saber dónde están ubicados, tanto en, esto sería x1, esto sería y1, ¿sí? Estos son ceros, ¿sí? Esto sería y2, esto sería x2, ¿sí? Entonces, lo que me dice es, el centro de masa es un punto del espacio, ¿sí? Ese punto del espacio lo tengo que encontrar para poder describir varias cosas que las que mencioné antes, ¿sí? Entonces, ese punto del espacio, ¿dónde está? Bueno, hay que buscarlo. Ya claramente, cuando tenés dos partículas, el centro de masa va a estar en algún lugar, vamos a poner otro color, que esté entre ellas dos, ¿sí? Bueno, eso pasa porque son dos partículas nada más. Acá estoy diciendo cualquier lado. Ahí. El centro de masa estará en algún lugar. Si la masa 2 es más masiva, bueno, ese punto estará más cerca de la masa 2 que la masa 1. Si son iguales de masivas, estarán en el medio, ¿sí? Así que el centro de masa es algún lugar X, esa es la posición del centro de masa, R, ¿sí? Que hay que encontrar. Que se encuentra con la posición X del centro de masa y la posición Y del centro de masa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si las tengo alineadas en un eje, fíjate que si tengo dos partículas, lo que conviene hacer esto, ¿no? Justamente no usar dos ejes, sino uno solo. Como que hacer un eje diagonal sería en este caso. Y ahí el sistema de referencia vos hacerlo de manera conveniente para no hacer cálculos, porque antes tuve que hacer X e Y, y de esta manera te evitas la mitad de los cálculos. Entonces, el sistema de referencia siempre es algo que se practica y que se va perfeccionando a medida que haces ejercicios, ¿no? Que te facilitan la cuenta. Entonces, como le decíamos antes, ¿no? Si tengo dos masas, va a estar en algún lugar entre las dos y la más masiva influirá más porque es un promedio
teniendo en cuenta las masas de los cuerpos y la posición, no solamente la posición sino la masa también. Entonces, en el cálculo anterior hay que tener en cuenta también la masa total. La masa total sería la suma de las dos, ¿no? Entonces, acá en este fácilmente sería, bueno, en este caso, fíjate que la posición X del centro de masa sería, dice que hay que hacer la suma de la posición y la masa de cada una. Entonces hay que hacer masa 1 por x1 más masa 2 por x2 dividido la masa total, ¿sí? La masa total sería m1 más m2. Eso te daría la posición, sin importar dónde vos pongas el origen, de donde vos midas, la posición del centro de masa, ¿sí? Para un cuerpo extenso, el centro de masa hay que hacer una integral, ¿sí? Entonces, es como que agarras a un cuerpo, lo subdividís en cubitos, lo guardás en cubitos y cada cubito vendría a ser una partícula. Y bueno, hay que hacer ese cálculo, que tendrás que vos saber cómo es la distribución de masa del cuerpo y hacer la integral, ¿sí? Nosotros no te vamos a pedir que hagas integrales, pero cuando veamos cuerpos extensos, la clase próxima, vamos a darte algunos ya resueltos, ¿sí? O vamos a trabajar con cuerpos simétricos o que tienen algo de simetría. Entonces, cuando tienen algo de simetría, ahora te voy a contar cómo hacerlo, ¿no? Una forma sencilla de encontrar el centro de masa en un cuerpo que no tiene mucha simetría, ¿sí? Que acá vemos, tiene simetrías en algunos planos, pero en otros no, como esta llave, sería primero agarrar y colgarlo en dos puntos distintos, ¿sí? Cuando vos lo colgas en dos puntos distintos, la llave queda en una posición en forma equilibrada, ¿sí? Primero acá lo está colgando del punto A, ¿sí? Bueno, ahora una soga la ata ahí y trazas una línea mental que vaya desde A hasta por toda la vertical. Después lo ata en el punto C, ¿sí? Y traza una línea mental por toda esa vertical hasta el punto D, ¿sí? Entonces después el centro de masa va a estar en la intercepción de esos dos, ¿sí? Una forma de encontrar el centro de masa de una pieza. Cuando vos tenés cuerpos grandes, que ya no son un grupo de partículas, podés hacer lo siguiente. Suponer que el centro de masa está en el centro geométrico, ¿sí? Como si la distribución de masa es homogénea, o sea, si no hay ningún poro o ninguna inhomogeneidad o un aumento de densidad, ¿sí? En ninguna parte del cuerpo. Está hecho todo el mismo material, por lo tanto tiene la misma densidad en cada punto del espacio. Entonces puedes suponer que el centro de masa es el centro geométrico. Ahí tenés una esfera, tenés un anillo, tenés un cuadrado, un triángulo, en un plano, en un dimensión sería lo mismo. Fíjate que el centro de masa, en el segundo caso, en el anillo, está en un lugar donde no hay masa, ¿no? La posición del centro de masa no necesariamente está en un lugar donde tenga que haber materia. Y después, en el último caso, fíjate que es una esfera recortada. Vamos a suponer primero que es... Vamos a suponer lo siguiente primero, para hacer más fácil. Vamos a suponer que es una esfera blanca y una esfera gris. Bueno, el centro de masa estará ya sabes que la esfera gris está superpuesta con la esfera blanca, ¿sí? Están superpuestas, ¿sí? O sea que está completa la esfera gris y después está completa la esfera blanca. El centro de masa lo podés pensar como el centro de masa de la esfera gris y después el centro de masa de la esfera blanca y haces el
promedio como si fueran dos partículas, con la masa de cada una teniéndolo en cuenta y con la masa total de las dos, ¿sí? O sea que es algo bastante fácil de hacer si vos conocés el centro de masa ya de dos cuerpos, ¿sí? Hacer el centro de masa del global sería lo mismo. Y en el caso de que en realidad esto sea una esfera o un círculo en donde le falta, lo que puedes hacer es restar, ¿sí? Teniendo en cuenta que la masa total es la suma, es la resta entre la esfera grande y la esfera blanca, y que el centro de masa ahora tenés que hacer la resta, teniendo en cuenta de que hay un centro de masa de algo faltante, ¿sí? ¿Está bien? De esa esfera blanca, y vos ya sabés que está en el centro de masa de esa esfera blanca ausente, y también sabés que está en el centro de masa de la esfera gris. Entonces, bueno, también se puede conocer de esa manera sin integrar, viste que acá podemos hacerlo de esa manera. Lo mismo si agarrás, podés, ¿no? Si tenés un cuerpo que es, no sé, un rectángulo y otro rectángulo, como si fuera un martillo, bueno, vos podés conocer que acá está el centro de masa de uno, acá está el centro de masa del otro, y bueno, tratarlo como dos partículas de ahí ya. Cuando tenés un centro de masa ya puedes pensarlo como que es la suma de dos partículas como antes, ¿sí? Fíjate una aplicación ya sencilla. El docente tira la raqueta al aire, ¿sí? Una raqueta que tiene ya una distribución de masa no homogénea, ¿no? Hay partes que tienen un encordado, partes que tienen una cinta, ¿sí? Se puede encontrar el centro de masa con el piolín, ¿no? Con la soguita lo puedes encontrar. Acá se fija la trayectoria del borde. Fíjate que, bueno, tiene una trayectoria rara. Pero ahora, si analizamos el centro de masa, fíjate que una vez ya encontrado el centro de masa, podemos describir el movimiento de la raqueta fácilmente, ¿sí? Porque nosotros ya sabemos describir el movimiento de un cuerpo en tiro oblicuo. Entonces vos podés agarrar un cuerpo extenso y saber dónde está en cada momento un punto de él, que es el centro de masa, con las ecuaciones en cinemática. O sea, se vuelve útil todo lo que vimos antes de la cinemática de movimiento de un cuerpo extenso si analizamos su centro de masa, ¿sí? Entonces, por lo menos sabés un punto del cuerpo donde está en todo momento, ¿sí? Y obviamente, como sabés que las partículas después están unidas entre sí, podés realizar todo el cálculo posterior del movimiento de las demás partículas del cuerpo, ¿no? Pues ya sabes del centro de masa, sabes es un cuerpo sólido que no cambia de dimensiones, podés ubicar todo el resto de las partículas, ¿sí? Entonces ahí se va centrando en el centro de masa, ¿sí? ¿No? Es lo mismo que tirar un martillo, ¿no? Tiras un martillo rotando, también pasaría algo similar, ¿no? Antes de pasar a esto, quería mostrarte